En los primeros meses de 2025, algo comenzó a romperse debajo del radar global. No hubo titulares, no hubo conferencias de prensa, no hubo advertencias, pero quienes conocen los patrones de crisis lo reconocieron de inmediato. Una fábrica solar alemana empieza a cancelar pedidos sin explicación. Un contratista militar en Virginia empieza a aumentar sus reservas estratégicas, no de armas, sino de plata. Varias refinerías asiáticas rechazan contratos nuevos. Y en Londres, la casa de comercio de lingotes más antigua del planeta se ve obligada a limitar compras por primera vez en más de 3 siglos. Estos hechos, por sí solos, parecen aleatorios, pero juntos forman una señal que solo aparece antes de las grandes dislocaciones industriales. No es algo que vaya a pasar. Está pasando ya. Lo que nadie parece entender es que todas las crisis de recursos, todas, siguen una secuencia muy precisa. No importa el siglo ni el continente, siempre ocurre el mismo patrón de 3 fases antes de que una industria entera colapse. Primero, la acumulación silenciosa. Después, las restricciones. Finalmente, los controles y el racionamiento. Ocurrió con el petróleo en 1973, con las tierras raras en 2010, con los chips en 2021. Y ahora le toca a la plata, con una diferencia monumental. Esta vez no existe sustituto, no hay tecnología que pueda reemplazarla, no hay plan alternativo. Cuando la plata deja de fluir, industrias completas se detienen, y la mayoría aún no entiende que el proceso ya está en marcha. La fase 1 ya está prácticamente completada, aunque el público ni siquiera lo ha notado. La acumulación silenciosa siempre inicia igual en los gobiernos. Dejan de reportar cifras, las corporaciones firman contratos a precios fijos, las minas empiezan a vender únicamente a compradores específicos. China dejó de publicar sus datos de importación de plata a finales de 2023. India rompió un récord de 38 años en importaciones, no para joyería, sino para reservas estratégicas. Rusia desvió toda su producción de plata hacia el Estado. Mientras tanto, los Estados Unidos, que alguna vez tuvieron reservas gigantescas, vendieron hasta la última onza entre 2005 y 2015. Mientras unos países se armaron, otros, literalmente, se quedaron desnudos. Esa asimetría es la chispa que inicia todas las crisis de recursos. La segunda fase avanza mientras hablo la fragmentación del suministro. La historia es inequívoca. Cuando un país teme quedarse sin un material crítico, bloquea exportaciones, aun cuando lo disfrace de política ambiental o seguridad nacional. Indonesia lo hizo con el estaño. Los precios se duplicaron. China lo hizo con las tierras raras. Los precios se multiplicaron por 10. Y ahora vemos exactamente la misma estrategia aplicada sobre la plata. México establece cuotas, Rusia impone prohibiciones selectivas. Perú endurece regulaciones justo cuando la demanda global se dispara. Bancos asiáticos dejan de vender plata física porque simplemente no pueden conseguirla. Y cuando bancos, los jugadores más conectados del planeta, no pueden abastecerse. La señal es inequívoca. El sistema de suministro físico ya está roto. Después, inevitablemente, llega la fase 3. Y esta fase es la que transforma una escasez en una crisis histórica. Es el punto en el que los gobiernos dejan de pretender que el mercado funciona y toman el control total en controles de precios. Suspensión de entregas, liquidaciones forzosas, pagos en efectivo en lugar de metal. Ocurrió con el oro cuando Nixon cerró la ventana dorada. Ocurrió con la plata en 1980, cuando las reglas cambiaron para impedir entregas físicas a los Hans. Ocurrió con el paladio en 2001, cuando Rusia frenó exportaciones y los contratos se liquidaron en dólares. Aunque los dólares ya no alcanzaban para comprar el metal, siempre es igual. Quienes tienen metal físico salen victoriosos. Quienes confían en papel, en promesas, en contratos, aprenden demasiado tarde que las reglas cambian cuando el sistema está en riesgo. La vulnerabilidad actual es mayor que cualquier episodio previo porque la plata tiene un problema estructural. No se puede aumentar la producción a voluntad. No es como el petróleo, donde Arabia Saudita puede abrir las válvulas. No es como los chips,
donde se pueden construir más fábricas. El 70% de la plata proviene como subproducto. Para producir más plata, habría que producir más cobre, más zinc, más plomo. Metales que hoy están deprimidos. Nadie está invirtiendo. Y aunque quisieran hacerlo, una mina tarda una década en construirse. La demanda industrial, por otro lado, no se puede frenar. Los paneles solares necesitan plata, y los gobiernos ya aprobaron leyes de transición energética que obligan a instalar más capacidad año tras año. No importa que la plata se vuelva cara, la demanda es legalmente ineludible. Ese choque, oferta rígida, demanda obligada, crea un escenario sin precedente. No existe una válvula de escape. No hay sustitutos reales, no hay inventarios suficientes. No hay capacidad de reciclaje capaz de compensar. Lo que se viene no es un ajuste normal del mercado, es un reajuste tectónico. Cuando la plata física desaparezca del mercado abierto, los precios no serán relevantes porque habrá una realidad mucho más brutal. Simplemente no habrá plata disponible, sin importar cuánto se esté dispuesto a pagar. Los distribuidores se quedarán secos, las casas de moneda acumularán retrasos de un año o más. Los bancos dejarán de vender, y el ciudadano promedio, que siempre llega tarde, descubrirá que nunca tuvo una estrategia. Este mensaje no es para sembrar pánico, es para mostrar un patrón que se repite desde hace más de 100 años. Las 3 fases siempre ocurren en la misma secuencia, y cuando la tercera se activa, ya no hay tiempo para actuar. El mercado del papel, el que mueve 100 onzas por cada onza real, colapsará al primer choque de demanda física. Ese será el punto de no retorno. Después de eso, solo quedará una posición que sobrevive en plata física en tu posesión. Fuera del sistema, sin riesgo de contraparte, sin reglas cambiantes, sin intermediarios que puedan liquidarte en efectivo contra tu voluntad. La ventana aún está abierta a no por mucho. Los inventarios siguen cayendo, las restricciones siguen aumentando, y la mayoría de las personas todavía cree que el mercado sí ajustará. La historia demuestra que no será así. Las 3 fases ya están en progreso. La única pregunta es si tú actuarás antes de que el sistema cierre la puerta. Los que reconocen el patrón a tiempo no solo evitan el golpe, prosperan en medio del caos. La evidencia disponible no deja espacio para la interpretación optimista. Los movimientos silenciosos de gobiernos, corporaciones y actores estratégicos confirman que el mercado global de la plata ya ha entrado en una dinámica de contracción estructural. La combinación de oferta rígida, demanda regulatoria ineludible y acumulación geopolítica crea un escenario en el que las herramientas tradicionales del mercado, precio, liquidez, sustitución, pierden efectividad. A diferencia de otras materias primas críticas, la plata no ofrece rutas de escape, no existen reservas suficientes, no puede incrementarse la producción de forma acelerada, y ninguna tecnología viable puede reemplazarla en las aplicaciones que definen el futuro energético, tecnológico y militar. Las 3 fases del confinamiento, acumulación silenciosa, restricciones y controles, ya no son una proyección, sino una secuencia observada en tiempo real. Esto implica que el ajuste que viene no será gradual ni ordenado, será un represio abrupto, acompañado de rupturas en la cadena de suministro, divergencia entre el mercado físico y el mercado de papel, y una reorganización global del acceso al recurso, para individuos, empresas e instituciones. La conclusión es clara: la ventaja no la obtendrá quien reaccione, sino quien anticipe. Los que comprendan el patrón antes de que sea reconocido de forma masiva estarán en posición de protegerse y, en muchos casos, de capitalizar el desajuste inevitable. La historia demuestra que los ciclos de escasez no premian al más informado, sino al que actúa antes de la confirmación pública. El sistema está cambiando. El margen de maniobra aún existe, pero disminuye con rapidez. Prepararse no es una exageración, es una respuesta racional ante un fenómeno que avanza con la misma lógica que todas las grandes crisis de recursos del pasado, pero con un impacto potencialmente mayor. El momento de evaluar, decidir y actuar no llegará más adelante. Ya llegó. Al final, no se trata de predecir el futuro, sino de reconocer las señales
Antes que los demás, las crisis no avisan, se construyen en silencio. Y la diferencia entre quienes pierden y quienes prosperan siempre ha sido la misma: la capacidad de actuar cuando aún nadie está mirando.